La leyenda de El fantasma de Akershus, Noruega. ¿Alguna vez has sentido que un lugar te observa, incluso cuando estás solo? Imagina esto: caminas de noche, el viento del fiordo de Oslo golpea las murallas de piedra, y de pronto escuchas pasos detrás de ti, pero cuando te giras, no hay nadie. Oh sí, Akershus Festning, Oslo, Noruega. Un castillo real, una fortaleza militar, y, según generaciones enteras, un lugar donde el pasado nunca se fue del todo. Construido a finales del siglo XIII, alrededor del año 1299, por orden del rey Haakon V, Akershus fue levantado para proteger la ciudad y el puerto de Oslofjord. Sus muros han resistido asedios suecos, ejecuciones, encarcelamientos, guerras y siglos de silencio. Y es precisamente ese silencio el que muchos aseguran que no está vacío. Porque aquí no se habla solo de historia. Se habla de presencias. Guardias nocturnos, desde el siglo XIX hasta bien entrado el XX, dejaron registros y testimonios inquietantes. Pasos en corredores cerrados, puertas que se abren solas, susurros en habitaciones vacías. Pero hay una aparición que destaca entre todas, una figura que, dicen, aparece sin previo aviso, como si aún caminara cumpliendo una tarea que nunca terminó. Algunos la llaman el fantasma de Akershus. Otros dicen que no es un solo espíritu, sino varios. ¿Quién o quiénes rondan realmente estas murallas? ¿Son ecos de soldados caídos, prisioneros olvidados o algo aún más antiguo? Akershus no fue solo una fortaleza, también fue prisión. En sus calabozos estuvieron encerrados criminales, enemigos del Estado y personas condenadas a muerte. Aquí se llevaron a cabo ejecuciones documentadas, especialmente durante periodos de conflicto. Y donde hubo miedo, dolor y espera, muchos creen que algo queda atrás. Hay un punto específico del castillo, cerca de los antiguos pasillos internos y zonas de guardia, donde la temperatura desciende de forma repentina. Testigos describen una sensación opresiva, como si alguien estuviera demasiado cerca, respirando. ¿Te has preguntado alguna vez qué siente un soldado al darse cuenta de que no está solo, pero tampoco acompañado por un vivo? Porque eso fue exactamente lo que uno de ellos aseguró antes de abandonar su puesto para siempre. Y lo que vio esa noche empieza a tomar forma justo en el siguiente pasillo. El soldado no gritó. Eso es lo que más inquieta de su testimonio. Corría el año 1830, según los registros militares conservados en Oslo, cuando un guardia asignado a la ronda nocturna del ala interior de Akershus pidió ser relevado antes de terminar su turno. Estaba pálido, temblaba, y repetía una frase que quedó anotada en el informe. No estaba solo en el pasillo, alguien venía hacia mí. Ese pasillo existe, aún hoy puede recorrerse. Une antiguas dependencias militares con zonas que en el pasado funcionaron como prisión. Las paredes, gruesas y desnudas, apenas dejan pasar el eco de los pasos. Allí no entra el viento. Allí no hay corrientes de aire que expliquen lo que ocurrió. El soldado aseguró haber escuchado pasos firmes, lentos, como los de alguien acostumbrado a marchar. Pensó que era otro guardia, hasta que notó algo extraño. El sonido no coincidía con el ritmo humano. Era demasiado regular, demasiado deliberado. Cuando la figura apareció al final del corredor, no llevaba antorcha, no llevaba arma, no proyectaba sombra. Vestía, según la descripción, un uniforme antiguo, similar a los usados por la guardia del castillo en los siglos anteriores. Pero lo más perturbador no fue eso, sino el rostro, o mejor dicho, la falta de expresión. Una mirada fija, vacía, que no parecía ver al soldado, sino atravesarlo. ¿Puede alguien caminar sin estar realmente allí? El guardia retrocedió, intentando mantener la compostura. Dio un paso, y entonces ocurrió algo que más tarde se repetiría en otros relatos. El aire se volvió pesado, como si el pasillo se cerrara sobre él. Sintió una presión en el pecho, una presencia que no tocaba, pero empujaba. Cuando quiso correr, la figura ya estaba demasiado cerca. No atacó, no habló, simplemente se detuvo frente a él. Y en ese instante, el soldado perdió el conocimiento.
Horas después fue encontrado en el suelo, solo, sin marcas de violencia. Nadie más había estado de guardia en ese sector. No hubo intrusos. No hubo explicación oficial. El informe se archivó, pero la historia comenzó a circular entre los soldados, susurrada en voz baja, como advertencia. Desde entonces, muchos evitaron ese pasillo después del anochecer, porque no fue el último en verlo. Y lo más inquietante, es que algunos afirmaron reconocer quién era esa figura. Pero para entenderlo, hay que retroceder aún más en el tiempo, hasta los días en que Akershus no solo protegía a Oslo, sino que encerraba a quienes jamás volverían a salir. Para comprender por qué esa figura sigue apareciendo, hay que escuchar lo que Akershus intenta contar desde sus muros más antiguos. Durante los siglos XVII y XVIII, la fortaleza no solo fue bastión militar, fue prisión del reino. Aquí fueron encerrados desertores, criminales comunes y prisioneros políticos. Los documentos oficiales hablan de celdas húmedas, pasillos sin luz y condenas largas, pero no hablan del miedo cotidiano, del sonido de llaves cerrándose, ni de las noches interminables en las que nadie venía. En el ala sur del castillo, cerca de lo que hoy se conoce como Slotets Indre Borgard, se encontraban los calabozos más severos. Es allí donde comienzan a concentrarse la mayoría de los relatos. Los guardias antiguos hablaban de un prisionero en particular. No se menciona su nombre con claridad en los registros, pero sí su destino. Murió bajo custodia, sin juicio público, sin tumba conocida dentro de los muros del castillo. Su cuerpo fue retirado al amanecer, y su historia quedó incompleta. ¿Puede un hombre desaparecer de los archivos, pero no del lugar donde sufrió? A partir de entonces, los testimonios se repiten con una precisión inquietante. Una silueta masculina, vestida con ropa de otra época, que aparece siempre en zonas de tránsito, pasillos, escaleras, puntos de guardia. Nunca en patios abiertos. Nunca bajo el sol. Nunca habla. En 1896, un oficial anotó en su diario personal que, durante una inspección nocturna, vio a un hombre de pie junto a una puerta cerrada con llave. Pensó que era un subordinado, hasta que intentó hablarle y no obtuvo respuesta. Al acercarse, la figura se desvaneció lentamente, como si se mezclara con la piedra misma del castillo. Ese diario existe. Se conserva como documento privado en archivos históricos noruegos. A finales del siglo XIX, Akershus comenzó a ser restaurado. Los obreros también dejaron relatos, herramientas que caían solas, pasos en andamios vacíos, la sensación constante de ser observados. Uno de ellos se negó a volver a trabajar de noche después de escuchar respiraciones detrás de él, en una sala sin ventanas. ¿Por qué siempre los mismos lugares? ¿Por qué siempre la misma figura? Algunos historiadores sugieren que no se trata de un solo espíritu, sino de una memoria atrapada, una repetición. Un guardia, un prisionero, o ambos, condenados a recorrer los mismos pasillos una y otra vez. Pero hay un detalle que une todos los relatos. La aparición suele manifestarse antes de algo más. Y quienes han estado allí lo saben. Cuando Akershus guarda silencio absoluto, es porque algo está a punto de moverse. Hay noches en Akershus en las que ni siquiera los sonidos habituales del castillo se escuchan. Ni el viento del fiordo, ni las banderas golpeando los mástiles, ni el crujir de la piedra antigua. Los guardias llaman a ese momento el silencio profundo. Y no es un término moderno. Aparece en relatos orales que se remontan, al menos, a comienzos del siglo XX. Es justo entonces cuando comienzan los sucesos más difíciles de explicar. En 1905, el año en que Noruega declaró oficialmente su independencia, Akershus volvió a adquirir un fuerte simbolismo militar. Las rondas nocturnas se reforzaron, y con ellas regresaron los informes extraños. Un centinela afirmó haber escuchado el sonido metálico de una espada siendo arrastrada por el suelo, aunque hacía siglos que nadie portaba ese tipo de arma en la fortaleza. Siguió el sonido. Lo condujo hasta una escalera estrecha, de piedra, que desciende hacia zonas antiguas del castillo, hoy parcialmente cerradas al público. Allí la vio. La figura estaba de espaldas, inmóvil, como si esperara. El uniforme parecía antiguo,
anterior incluso a los del siglo XVIII. El guardia describió una sensación inmediata de temor, no violento, sino profundo, como si no debiera estar presenciando eso. Cuando la figura comenzó a avanzar, no lo hizo hacia él, sino hacia abajo, perdiéndose en la oscuridad. Cada paso resonaba, pero no había peso. No había eco normal. Era un sonido hueco. El guardia no la siguió. Al amanecer, el oficial a cargo ordenó inspeccionar la zona. No se encontró nada. Ninguna persona. Ningún objeto. Ninguna explicación. Pero el detalle que más inquietó al personal fue otro. Esa escalera coincidía exactamente con antiguos planos del castillo del siglo XVII, donde se marcaban accesos a calabozos hoy sellados. ¿Y si la figura no patrulla el castillo, sino que intenta regresar a donde estuvo encerrada? A partir de entonces, comenzaron a surgir variaciones del relato. Algunos decían que el fantasma aparecía cuando alguien estaba solo. Otros, que se manifestaba tras largas horas de vigilancia. Pero todos coincidían en algo: jamás cruzaba ciertas puertas. Como si no pudiera. Akershus ha sido escenario de ejecuciones documentadas, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, pero los relatos del fantasma no se originan allí. Son anteriores, mucho más antiguos. Y eso es lo que los vuelve inquietantes, porque no parecen ligados a un solo evento, sino a siglos de repetición. Y aún queda el testimonio más perturbador de todos, uno que no proviene de un soldado, sino de alguien que no creía en fantasmas. No todos los que vieron algo en Akershus eran militares. En 1932, un historiador civil, invitado a estudiar archivos y estructuras antiguas del castillo, dejó constancia escrita de una experiencia que jamás pudo explicar. No era un hombre dado a supersticiones. De hecho, en sus propias palabras, consideraba los relatos de fantasmas como exageraciones del personal nocturno. Hasta esa noche, se encontraba revisando planos antiguos en una sala cercana a la capilla de Akershus, uno de los espacios más antiguos del complejo, consagrada en el siglo XVII. La noche avanzaba y el castillo estaba oficialmente cerrado. Solo quedaban algunos guardias en puntos lejanos. El historiador aseguró haber escuchado pasos detrás de él. Pasos lentos, medidos, como los descritos décadas antes por los soldados. Pensó que era un guardia haciendo ronda. Al girarse, vio a un hombre de pie junto a la pared. No habló, no se movió. La luz era tenue, pero suficiente para notar que la ropa no correspondía a ninguna época moderna. El rostro, pálido, parecía más cansado que amenazante, como si cargara con algo antiguo y pesado. El historiador dio un paso atrás, y entonces notó algo imposible. Los pies de la figura no tocaban completamente el suelo. No flotaban, pero tampoco apoyaban. La sensación, según escribió después, fue de una tristeza abrumadora. No miedo, no peligro, tristeza. Parpadeó, y la figura ya no estaba. Al día siguiente pidió ver los registros de prisioneros fallecidos dentro de Akershus. Encontró menciones fragmentadas, incompletas, nombres sin causa de muerte detallada. En especial, casos previos al siglo XVIII, cuando la documentación era menos precisa. Nunca afirmó haber visto un fantasma. Solo dijo haber visto algo que no pertenecía a su tiempo. Desde entonces, la leyenda del fantasma de Akershus comenzó a adquirir una forma más clara entre quienes trabajaban allí. No se hablaba de una entidad violenta. No atacaba. No perseguía. Simplemente, aparecía, como si intentara ser visto. Y hay un punto específico donde esto ocurre con mayor frecuencia: el corredor que conecta las antiguas zonas de prisión con los espacios administrativos. Un lugar de tránsito. Un lugar de espera. Es posible que no esté buscando asustar, sino recordar, porque cada vez que alguien lo ve, algo más sucede después. Un ruido. Una puerta que no debería abrirse. Un eco de pasos que no pertenecen a nadie. Y en una ocasión documentada, alguien escuchó una palabra. Una sola. No fue un grito. Fue un susurro. El susurro no quedó registrado en ningún informe oficial, pero pasó de boca en boca,
entre quienes patrullaban Akershus cuando el castillo ya no era solo un monumento, sino un lugar vivo y vigilado. Ocurrió a finales de la década de 1940, cuando la fortaleza comenzaba a abrirse más al público tras los años oscuros de la guerra. Un vigilante nocturno, asignado al sector cercano a los antiguos calabozos, afirmó haber escuchado una voz detrás de él. No fue fuerte, no fue clara, pero era humana. Dijo que escuchó una sola palabra, en noruego antiguo, difícil de identificar con exactitud. Algunos creen que fue vent, espera. Otros, help, ayuda. Nunca se pudo confirmar. Cuando se giró, vio la silueta, no completamente definida, no sólida, pero inconfundible. Estaba allí, en el mismo punto donde otros la habían visto antes, cerca del corredor de transición entre las áreas antiguas y las más recientes del castillo. El vigilante no huyó, se quedó quieto. Más tarde diría que sintió que, si se movía, algo se rompería. El aire parecía inmóvil, como si el tiempo mismo se hubiese detenido. La figura no se acercó, tampoco retrocedió. Simplemente, se desvaneció. Al revisar el área, el vigilante notó que una de las puertas, cerrada desde hacía años, estaba entreabierta. Esa puerta conducía a una zona clausurada, registrada en planos antiguos como parte de las antiguas instalaciones penitenciarias. No había señales de forzamiento. Los responsables del castillo ordenaron cerrarla nuevamente y sellar el acceso. El incidente no se hizo público, pero desde entonces, ese sector fue evitado durante las rondas nocturnas siempre que fue posible. Lo inquietante no es solo la aparición, sino su comportamiento. Nunca se manifiesta durante el día. Nunca aparece ante grupos grandes. Nunca cruza ciertos límites físicos, como si estuviera atado a reglas invisibles. Algunos expertos en folclore noruego sugieren que no se trata de un espíritu consciente, sino de lo que llaman una presencia residual, una huella emocional tan fuerte que se repite en el mismo lugar una y otra vez. Pero otros no están de acuerdo, porque hay algo que no encaja con una simple repetición, algo que sugiere intención. Y ese detalle se reveló cuando se compararon testimonios separados por más de un siglo. Todos describen la misma sensación final, la certeza de que la figura observa, incluso cuando ya no está visible. Y si eso es cierto, ¿qué ocurre cuando nadie la ve? Cuando nadie lo ve, Akershus sigue reaccionando. Hay registros de noches en las que no hubo testigos directos, pero sí consecuencias. Puertas encontradas abiertas sin explicación. Objetos cambiados de lugar. Huellas de pasos en zonas donde nadie había caminado durante horas. En 1967, durante trabajos de mantenimiento nocturno en el ala oeste del castillo, 2 empleados dejaron constancia de un hecho extraño. Al regresar de una pausa, encontraron herramientas alineadas cuidadosamente sobre una mesa de piedra. No habían sido dejadas así. Nadie más tenía acceso a esa zona. No hubo apariciones, solo orden. Ese mismo año, un guardia reportó escuchar pasos que lo seguían durante toda su ronda, manteniendo siempre la misma distancia. Cada vez que se detenía, los pasos se detenían. Cada vez que avanzaba, volvían a sonar. Nunca vio a nadie. Lo más inquietante de estos sucesos es su coherencia. No son caóticos. No parecen intentos de asustar. Parecen rutinas. Como si algo continuara realizando una tarea antigua, siguiendo reglas que ya no tienen sentido en el presente. Akershus fue, durante siglos, un lugar de control, de vigilancia, de espera. Los guardias patrullaban los mismos recorridos noche tras noche. Los prisioneros escuchaban esos pasos, sabiendo que nadie venía por ellos. Y si la leyenda no habla de un prisionero atrapado, sino de un guardia que nunca dejó su puesto, esa teoría comenzó a circular entre el personal a finales del siglo XX. Un vigilante eterno, condenado a recorrer los pasillos que protegió en vida, no en busca de descanso, sino de cumplimiento. Eso explicaría el uniforme, la marcha regular, la ausencia de agresión. Pero hay algo que esa teoría no logra explicar. En varias ocasiones, testigos afirmaron sentir una emoción que no les pertenecía. Una mezcla de culpa,
cansancio y resignación, como si, por un instante, no estuvieran solos en su cuerpo. Y ese tipo de experiencia no es común en relatos de apariciones residuales. Es más cercana a un recuerdo compartido. Akershus no conserva solo piedra y documentos. Conserva memorias. Y algunas de ellas parecen querer ser reconocidas, no olvidadas. Pero hay un punto del castillo donde incluso los escépticos guardan silencio. Un lugar donde la leyenda se vuelve más intensa, más cercana. Un lugar donde el fantasma siempre se detiene. Ese lugar está junto a los antiguos accesos a los calabozos más profundos de Akershus. No es un punto turístico. No suele aparecer en los recorridos guiados. Es un tramo de pasillo estrecho, de piedra irregular, donde la iluminación moderna apenas alcanza. Allí, los muros parecen absorber el sonido y el tiempo. Desde hace décadas, los guardias saben algo. La figura nunca cruza ese umbral. Se detiene siempre en el mismo punto. Mira hacia la oscuridad y desaparece. En 1984, durante una inspección técnica nocturna, un ingeniero del Ministerio de Defensa, que supervisaba estructuras históricas, afirmó haber visto una silueta detenerse justo antes de esa zona sellada. Pensó que era un reflejo, pero cuando la luz se movió, la figura permaneció inmóvil. No intentó avanzar. El ingeniero no habló de fantasmas. Solo dijo que tuvo la certeza de que aquello no podía ir más lejos. Esa observación coincide con planos históricos del castillo. Más allá de ese punto se encontraban celdas donde, según registros parciales, algunos prisioneros pasaron sus últimos días sin que conste fecha exacta de muerte ni traslado de restos. ¿Está la leyenda ligada a una frontera? ¿A un límite que ni siquiera la muerte pudo cruzar? Akershus ha cambiado de función muchas veces. Fortaleza medieval, residencia real, prisión, cuartel, memorial. Pero hay zonas que permanecen intactas, casi congeladas. Y es allí donde los relatos se concentran. Quienes trabajan en el castillo hoy en día evitan hablar abiertamente del fantasma. No por miedo, sino por respeto. Muchos dicen sentir que no es una presencia hostil. Es algo antiguo, persistente, como una historia que se niega a terminar. Y eso es lo que vuelve a Akershus tan distinto de otros lugares con leyendas similares. Aquí no hay un final claro. No hay una noche en que todo se resolvió. No hay una aparición final. Solo repetición. Solo espera. Y cuando cae la noche, y el castillo se vacía, hay quienes aseguran que los pasos vuelven a escucharse. No rápido, no erráticos, firmes, metódicos, como si alguien todavía estuviera de guardia. Y si eso es cierto, la pregunta no es si el fantasma existe. La pregunta es, ¿qué está protegiendo? Esa pregunta ha acompañado a Akershus durante más de un siglo. Porque si la figura no busca asustar, si no intenta comunicarse de forma clara, si no cruza ciertos límites, entonces, ¿qué hace allí? Los historiadores coinciden en algo comprobable. Akershus siempre fue un punto estratégico. No solo defendía Oslo, defendía el acceso al fiordo, al poder, al reino. Cada guardia tenía una responsabilidad clara: vigilar, esperar, resistir. Incluso cuando no pasaba nada. Y esa espera podía durar toda una vida. En antiguos reglamentos militares del siglo XVII, se describen turnos prolongados, castigos severos por abandonar el puesto y una disciplina implacable. Un guardia que fallaba no solo perdía su honor, podía perderlo todo. Algunos relatos orales hablan de castigos ejemplares dentro del castillo. Encierros prolongados, relevos negados, silencios impuestos, no siempre documentados, pero repetidos generación tras generación. ¿Y si la leyenda no nace de un solo hecho, sino de muchos? De hombres que vigilaron hasta el agotamiento, de prisioneros que esperaron una puerta que nunca se abrió, de órdenes que nunca fueron retiradas. Eso explicaría por qué la figura no tiene nombre, por qué no tiene rostro definido, por qué parece más un símbolo que un individuo. El fantasma de Akershus no aparece como advertencia, aparece como recordatorio de que este lugar no fue solo piedra y poder, sino espera, encierro y vigilancia constante.
de que hubo vidas enteras marcadas por estos pasillos, incluso cuando la historia oficial decidió avanzar. Hoy, Akershus es un sitio histórico, un memorial, un lugar visitado durante el día por turistas y familias. Pero cuando cae la noche, el castillo vuelve a ser lo que siempre fue, un espacio de silencio controlado. Y en ese silencio, según quienes lo conocen bien, algo sigue cumpliendo su función. Sin descanso, sin relevo, sin final. Tal vez por eso la leyenda nunca tuvo un cierre definitivo. Porque nadie ha visto al fantasma irse. Nadie lo ha visto terminar su ronda. Solo desaparecer, para volver otra noche. Y así, Akershus permanece. No solo como monumento, sino como testigo. Y así llegamos al final. Aunque en Akershus, final es una palabra que nunca termina de encajar. Porque lo comprobado es esto. Akershus Festning existe. Sus pasillos, sus calabozos, sus zonas selladas y sus registros históricos también. Los testimonios escritos, los diarios privados, los informes internos y las coincidencias a lo largo de más de 2 siglos no son invención moderna. Están ahí, fragmentados, incompletos, pero persistentes. Lo que no existe es un desenlace oficial. No hay un documento que diga cuándo cesaron las apariciones. No hay un informe que declare el fenómeno resuelto. No hay una última noche, un último avistamiento, una despedida. Y eso es lo que convierte al fantasma de Akershus en una leyenda distinta. No se aparece para ser visto por multitudes. No busca cámaras. No deja pruebas físicas. Solo se manifiesta cuando el castillo vuelve a ser lo que siempre fue en esencia. Un lugar de guardia, de espera, de silencio impuesto. Tal vez no sea un espíritu que no sabe que murió. Tal vez sea una función que nunca fue cancelada. Un eco de órdenes antiguas. De vigilancia eterna. De alguien que aprendió que abandonar el puesto no era una opción, ni siquiera después de la muerte. Y si alguna vez visitas Akershus, caminas por sus murallas al atardecer y sientes que alguien marca el paso detrás de ti, no te gires de inmediato. Escucha, porque si los pasos se detienen cuando tú te detienes, si el aire se vuelve pesado, si el silencio parece observarte, entonces estarás experimentando lo mismo que otros antes que tú. Nada más, nada menos. La leyenda no afirma que el fantasma ataque. No dice que persiga. No promete una revelación final. Solo deja una idea suspendida en el tiempo. Que en Akershus, cuando cae la noche, alguien sigue de guardia. Y quizá, siempre lo estará.